hello. Hi. My name is Jesus Christ. You have a lovely home. Hello. It's an amazing book. Bonjour. Como todo mamador de cine, con delirios de grandeza y desesperado por probar que es más inteligente e intelectual de lo que realmente es, amo las producciones de A24. Y aunque en este caso esa productora se limita a distribuir herejes, ese fanatismo por la compañía es algo que no puedo desechar por completo. Las producciones de A24, o al menos la mayoría de las que he visto, se acercan peligrosamente a la línea de ser pedantes con tal de ser únicas y detergentes, pero no cruzan esa línea, lo cual, en mi opinión por lo menos, aunque las convierte en algo difícil de recomendar a un público general, no dejan de ser hasta cierto grado accesibles a esa misma demografía. Y ese sigue siendo el caso con Herejes, una cinta que amé, pero es otro de esos casos en que esto podría reducirse a gustos personales muy específicos y un tanto retorcidos. En Herejes, veremos un par de jóvenes siendo acechadas por un peligroso individuo. Durante su misión de conseguir más adeptos para su religión, la hermana Barnes y la hermana Paxton tocan a la puerta del señor Reed, quien parece interesado en la ideología religiosa de las hermanas. Lo que comienza como una plática de teología, poco a poco se transforma en una pesadilla para las hermanas, cuando su anfitrión comienza a someterlas a crueles pruebas que pondrán en duda sus convicciones y fe. Desde el principio debo advertirles que estamos ante otro ejemplo de lo que podría considerarse como publicidad engañosa. La cinta se vende a sí misma como una historia de horror tradicional y sin duda tiene muchos elementos que podríamos catalogar como tales, sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, no creo que sea tan descabellado describir esta cinta como una lección universitaria express sobre historia, teología, filosofía, cultura pop, un poco de sociología, psicología y antropología. Pa' que amarre. Sé que esto suena tan divertido como ir al funeral de tu mascota, pero si cualquiera de esos temas les llama la atención, creo que la película lo aborda de manera suficientemente interesante como para despertar su interés. De forma, llamémosle, más tradicional, la cinta se encarga de ir elevando la tensión mediante la interacción de sus personajes, una atmósfera que se destaca por sentirse sumamente incómoda, más que realmente aterradora. Los personajes, y en segundo plano el propio espectador, se verán en medio de un debate que, aunque sí tiene ideologías detrás, muchas veces, como suele suceder en un debate, las cosas se reducen a quien usa una mejor retórica más que a quien tiene una tesis más sólida. Lo sé, y lo siento. Entiendo que en estos momentos sueno a ese profesor mamón con delirios de grandeza que les hacía la vida imposible en la escuela, lo cual es adecuado en este caso, ya que es más o menos el papel de Hugh Grant en esta película. Un intelectual egocéntrico y mamón que, aunque inteligente, tiene un ego tan inflado que parece ser de aquellos que les gusta el olor de sus propios pedos. En otras palabras, el tipo de villano que amas poder odiar, es decir, un antagonista perfecto en una historia de horror psicológico. Pero regresando a lo más tradicional, la segunda mitad se vuelve un poco más convencional en el sentido de que tenemos escenarios lúgubres y un misterio que revelar en cuanto a las protagonistas y sus circunstancias. Si pudiera describir la segunda mitad del filme en pocas palabras, yo diría que es una combinación entre Saw del 2004, Bárbaro del 2022 y por lo menos a nivel temático, Mártires del 2008, aunque mucho menos violenta y visceral que esa última. Esta segunda mitad se vuelve más un juego de gato y ratón entre los personajes, pero que nunca suelta el horror psicológico que envuelve todo el escenario. Pongámoslo así, el horror no se basa en tener a un psicópata cazando a sus víctimas de manera física, aunque sí tenemos algo de eso aquí. El horror intenta ser mucho más existencial. Imaginemos que alguien no solo intenta sacudir todo tu sistema de creencias, sea cual sea este, algo que indudablemente cambiaría tu propia visión del mundo, sino que también, a todas luces, parece tener la capacidad de demostrar que estas creencias son falacias. En términos mucho más sencillos, que alguien pueda demostrar que todo lo que has creído, crees o creerás es una mentira y que en realidad tienes entre poco y nulo control sobre ti mismo y tu propia vida. Eso es verdaderamente aterrador, o al menos así me lo parece. Por mucho que ame esta película, sería exagerado decir que es perfecta. Aunque no son evidentes en un principio, la trama cuenta con enormes agujeros argumentales que se vuelven más evidentes conforme avanza la historia. Por otro lado, toda esa onda filosófica e intelectualoide hace que la producción se sienta pretenciosa y mamona. Y por muy interesantes que sean sus temáticas, si no logras conectar con sus protagonistas, sentirás que esto es una completa pérdida de tiempo. Honestamente, de no ser por ese ángulo, entre enormes comillas, intelectual, la cinta sería una muy mediocre película de terror convencional. Por mucho que esté fascinado con Herejes, no estoy suficientemente sesgado como para poder recomendarla, no a todo el mundo por lo menos.
Toda la producción parece tener un ego inflado que comparte con el antagonista de la película, además de que los elementos de horror tradicional, probablemente la verdadera razón por los que muchos querrán ver esta película en primer lugar, se sienten muy superficiales, meras excusas para intentar mantener la atención del espectador y dejar que los personajes sigan debatiendo temas que pueden ser de entre poco o nulo interés para alguien que solo quiere ver una película de terror para pasar el rato. Herejes no es de lo mejor del año, pero sí es de mis películas favoritas del 2024. Por lo menos en mi caso, tendré que catalogarla como una de esas que me encantan, pero que no puedo recomendar a casi nadie, porque parece apelar a gustos e intereses ridículamente específicos para mí. Herejes. 5 de 5. ¡Excelente! Aunque ya siendo mis claras preferencias a un lado, es más un 4 de 5, pero esa es la ventaja de hacer tus propias reseñas de películas. Puedes ponerles la calificación que se te dé la gana.